presento formalmente, le damos la bienvenida a Domingo Blázquez Sánchez. Seguramente todos los que nos están observando lo conocen. Él es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona, licenciado en Educación Física de la Universidad de Madrid, premio FIEP de Europa 2011, medalla de oro FIEP Mundial 2019. Es catedrático, escribió una veintena de libros sobre didáctica, evaluación, deporte escolar, aprendizaje por competencias. Además, sus artículos, cursos y conferencias, bueno, son innumerables. Agradecemos especialmente la generosidad de prestigiar estas jornadas que llamamos Ideas en Movimiento. Así que, no sé, yo tendría algunas ideas para que trabajemos y quisiera empezar pidiéndote que desarrolles algunos conceptos que acuñaste vos, imagino algunos, y otros los adoptaste. Voy a empezar con 3, por ejemplo, el concepto de educación física auténtica e integrada, el de aprendizaje situado, que es más conocido, y el de alfabetización en actividades físicas, que veo que últimamente estuviste trabajando en algunos congresos sobre esas temáticas. Así es. Bueno, pues en primer lugar mi agradecimiento, Walter, por tu invitación y mis deseos de que sea un éxito este nuevo evento, y enviar un saludo a todos y a todas desde Barcelona, aquí en España. Y bueno, paso a intentar dar respuesta, comentar algunas ideas acerca de esos conceptos. Hablar de educación física auténtica no es novedoso. De hecho, aunque no se haya utilizado esa terminología, que tampoco proviene de mí, porque en otros ámbitos de la pedagogía ya se venía utilizando, pero aunque no lo hubieran hecho con este nombre, sí que había una preocupación para que la educación física no fuera, y este es otro término, inocua. ¿Qué quiere decir inocua? Pues quiere decir que no tiene consecuencias, que realmente no va a proyectarse en la vida del ciudadano. Y aunque muy a menudo en educación física se ha dicho que tenemos que generar hábitos para unos modelos de actividad, de vida activa, donde la actividad física sea una constante, lo cierto es que no lo hemos conseguido y quizás no hemos puesto las herramientas adecuadas. De ahí que nuestra educación física en una gran medida no ha tenido consecuencias, por eso es inocua. Quizás no hace daño, es verdad, es posible que no haga daño, pero como cuando se le da al enfermo un medicamento placebo que no sirve absolutamente para nada, nada más que para generar la idea de que, o la convicción de que estoy tomando algo. Bueno, pues ese efecto placebo inocuo, yo creo que en gran medida, no al 100%, por supuesto, pero sí en una gran medida, ha estado presente en muchos programas de educación física en cualquiera de las etapas educativas. ¿Para qué sirve? ¿No? La pregunta, profe, ¿y eso que usted me está enseñando, para qué diantre me servirá en la vida? Y ciertamente la escuela tiene la responsabilidad de formar ciudadanos. Si existe la escuela es porque es una plataforma para que en el periodo postescolar el sujeto utilice los desempeños que ha aprendido en otras facetas de su propia vida o del ámbito profesional. ¿Hasta qué punto la educación física ha conseguido eso? ¿Hasta qué punto ha sido auténtica? ¿Ha tenido un valor como las monedas? ¿Me sirve? ¿Puedo ir a la tienda y comprar? Insisto que yo no soy el único que mantiene esta tesis. Ya ha habido otros investigadores algunos con un radicalismo total, ¿no? Decía este profesor americano, ahora no me viene a la mente, decía, en educación física no se aprende nada. Y yo no estoy de acuerdo, pero sí mucho menos de lo que se debería de aprender. Entonces, la educación física auténtica es hablar de una educación física en la que el alumno o la alumna puedan dar significado, relevancia y continuidad, transversal o vertical. Y no esté llena de contenidos que el profesor
conoce, domina, sabe e intenta que sus alumnos se incorporen, sino donde lo que se enseñe esté más en conexión con las necesidades de nuestros alumnos que no con los conocimientos que poseemos como profesores. Yo le llamo esto pasar de una pedagogía de las carencias a una pedagogía de las necesidades. La pedagogía de las carencias se justificaría por esa expresión: yo sé, soy el profesor, tú no sabes, eres el alumno, yo te voy a enseñar lo que yo sé. Mientras que una pedagogía de las necesidades estaría caracterizada por qué necesitarás en la vida, cómo yo te puedo ayudar a conseguir esos desempeños que necesitarás a lo largo de la vida, también en tu infancia y juventud. Pero a pensar también que después de los 10 años escolares nos quedan 40, 50, 60 años en los que la educación física tiene mucho que decir. Bueno, pues, ¿qué necesitarás en la vida? ¿Cómo yo te puedo ayudar a que cuando salgas de la escuela puedas utilizarlos para dar continuidad? Existen ahí, ahora no voy a hacer mención, algunas de las clasificaciones de esos contenidos, con autenticidad. Y luego quisiera, disculpas por el teléfono que no apagué, quisiera añadir también que en ese carácter auténtico estaría también ese reto a los que nos lleva el nuevo milenio. Un reto, ¿no? Dicen los de las neurociencias que nuestro cerebro no está preparado para poder soportar tantos cambios, innovaciones como se producen en nuestra sociedad. En el mundo de la educación hay algo parecido, es decir, el mundo en el que se encontrarán nuestros alumnos que ahora tienen 8, 10, 12 años, ese mundo de dentro de 20, 25 años, estamos hablando del 2040, 2050, ¿quién se atreve, cual profeta, a predecir cómo van a ser? Si en el 2007 aparece el teléfono inteligente y nos cambia la vida, si en el 1995 aparece Internet y nos ha revolucionado, ¿quién diantre se atreve a saber cómo será el mundo en el 2040, en el 2050? Sin embargo, tenemos esa responsabilidad, formar a nuestros alumnos y alumnas para ese mundo desconocido. ¡Wow! Te servirá para algo que yo te enseñe ahora a jugar a voleibol, a balonmano, que te enseñe determinadas habilidades gimnásticas, que te enseñe a puntos suspensivos. Si no sabemos cómo será el mundo en el que te desenvolverás. Bueno, ese es un reto que hace que entremos en contenidos de profundidad y no de superficialidad. De profundidad, pues es hablar de aprender a aprender, es hablar de aprender para la vida, aprender a lo largo de toda la vida. Eso cambia mucho el enfoque que debe de tener la educación y la educación física de forma específica. Por eso hablo de una educación física auténtica, que busque la conexión con una realidad factible, tanto en la vida del joven, en la vida del niño, como en el futuro ciudadano que será cuando acabe la escuela. Luego me hablas de otro concepto. Sí, no, creo que se va a relacionar ahora. Cuando hablas de esta profundidad de las enseñanzas y de los aprendizajes buscados, siendo profesor en filosofía, yo entiendo que vos has establecido un diálogo entre la filosofía y la educación física y otras disciplinas que se van integrando, se van interrelacionando, a veces están segmentadas, compartimentadas, pero que hay la necesidad de integrarlas. Ese era uno de los conceptos, quizás está relacionado con esto, una educación física integrada, y después el otro concepto que creo que lo fuiste de alguna manera vislumbrando, que es el de la alfabetización Claro, la educación física, claro. que son estos saberes útiles, ¿no? Whitehead nos hablaba en su momento de alfabetización motriz
y lo hacía bajo una perspectiva más bien dirigida a las etapas iniciales de la vida, ¿verdad? Él estaba hablando de 3 a 6 o como mucho hasta 8 años, y llamaba a esa alfabetización. Luego se ha utilizado este término, alfabetización motriz y física, como un interrogante para preguntarnos cuáles son los saberes profundos que todo sujeto tiene que disponer, en nuestro caso, saber y saber hacer en la educación física. Tiene que haber algunas cosas que son nucleares que me garantizan mi alfabetización, ¿sí? ¿Por qué? Porque en prácticamente todas las áreas del conocimiento que se enseñan en la escuela se produce eso que algunos autores denominan contenidos bulímicos. ¿Y qué es un contenido bulímico? Es un contenido que se aprende porque se ha insertado en unas rutinas académicas, pero que inmediatamente que han servido para superar exámenes, se olvidan inmediatamente. Es un contenido bulímico. Y está lleno de contenidos bulímicos. Yo hago una relación en mis conferencias diciendo, a ver, echemos marcha atrás. Nos enseñaron quebrados, no sé si se utiliza el término en matemáticas, números mixtos, números quebrados, ¿sí? A partido por B más D partido por E igual a, y sumar, multiplicar, restar. ¿Cuándo los utilizamos luego en la vida? ¿Dónde? ¿En qué momento he vuelto a tropezarme con los números quebrados? Y la respuesta es casi nunca, por no decir nunca. Y el número pi, 3, 14, 16, importantísimo para poder resolver problemas de diámetros y de radios. ¿Cuándo lo he vuelto a utilizar en la vida? Nunca, nunca. ¿Y quién dice eso? Las ecuaciones de segundo grado en álgebra. ¿Y quién dice la tabla periódica de los elementos químicos? Son contenidos bulímicos. Los aprendimos de memoria y los olvidamos con demasiada facilidad. Pero tendría que haber unos conocimientos que no se pudieran olvidar, porque son nucleares, son básicos, son fundamentales, ¿no? Y que en cambio no nos llevamos. No nos llevamos, porque le preguntamos a cualquier sujeto, ¿tú superaste la física? Sí, pues dime la primera ley de la física, ¿cuál es? No, la desconoce, no sabe cuál es. Entonces, en educación física tendríamos también que intentar buscar qué es aquello que los sujetos tienen que aprender en la escuela, que de verdad van a saber necesitar y utilizar. Y ese sería ese concepto de alfabetización, un poco heredado por Whitehead, pero él lo planteaba para preescolar, infantil. Yo y creo que muchos lo han hecho, lo planteamos como algo nuclear. Tenemos que disponer de unos elementos motores gravitatorios sobre los que no podemos prescindir en la vida. Y eso ahí es donde entrarían las competencias. Claro, ahí es donde empieza a tener sentido la competencia. ¿Qué competencia motriz necesita un sujeto para desempeñarse en la vida? ¿Qué quiere decir ser competente físicamente? O si no físicamente, porque eso sería entrar en un dualismo. En el ámbito de la motricidad o de las praxis motrices, ¿no? ¿Qué quiere decir ser competente? Y nos tendríamos que poner de acuerdo, y no solamente desde una perspectiva amigable, sino sustentado en evidencias científicas, que ese es otro de los temas que, si quieres, hablamos luego a continuación. Pues bien, yo creo que es necesaria esa alfabetización, que el sentido de las competencias, por mucho que se le haya criticado, y se lo merece, como cualquier nuevo enfoque o paradigma en el mundo educativo, tiene que ser sometido a la crítica. ¿Cómo? No. Pero quería o quiere, porque, por ejemplo, en España, con el cambio de gobierno, se cambia la ley de educación y se va a seguir con las competencias, se va a seguir hasta que no llegue una nueva propuesta que, bueno, pues deje de lado, haga antiguo el concepto de competencia. Y es que los sujetos tenemos que manejar unos desempeños que necesitamos de forma auténtica y real, que nos permitan solventar problemas y que además sean eficaces, que no sean inocuos, no sirven para nada. Es como... Domingo, te invito a que desarrolles
esta cuestión de las evidencias científicas, para después indagar en algo más específico. Me gustaría que ahora lo vincules, estas Vale. evidencias científicas de las que hablabas. Bueno, perdón, hago un paréntesis. Si me estoy alargando del tiempo previsto, me lo dices, corto y de ninguna manera. Hacemos otra reunión otro día. No, bueno, yo creo que aquí se está produciendo algo, no solamente en la educación física, porque es normal que sea así, en todo el tejido educativo, y es el sustento. Yo creo que el COVID ha puesto en evidencia muchas carencias, o nos está diciendo muchas de las cosas que ustedes creían eran falsas. Por ejemplo, en España, sistema sanitario. ¡Oh, estamos en la cabeza del mundo! Hasta Obama, presidente de los Estados Unidos, vino a visitarnos para ver cómo era nuestro sistema de salud, nuestro sistema sanitario. Llegó el COVID y vimos que no era tan bueno. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Bueno, pues no estábamos preparados. ¿Y cómo no estamos preparados para enfrentarnos a una pandemia? Pues no estábamos preparados. Y fuimos descubriendo cosas como que no disponíamos de mascarillas porque dependíamos de la China, ¿no? ¿Y cómo es posible que no haya ni una maldita fábrica de mascarillas o tapabocas, no sé cómo lo llamáis en Argentina? Pues no había. O máquinas para respirar. Pero ¿cómo es posible que no haya eso? Bueno, pues que las fabriquen. No sé si sabes la anécdota. Se pusieron a fabricar máquinas para respirar de tipo auxiliar. Pues la fábrica de coches SEAT tuvo que cambiar toda su cadena de producción para de forma improvisada generar máquinas que sustituyeran transitoriamente, ¿verdad?, a la carencia que disponía. Entonces, se fueron produciendo estas cosas que nos hicieron reflexionar. Y una de ellas es, no tenemos sustento científico. Yo no necesito una sanidad, como diríamos, asistencial. Necesito una sanidad fundamentada en los últimos avances científicos. No quiero un médico que me dé aspirina. Necesito un médico que esté al día, al corriente de las últimas investigaciones. Y si esto lo llevamos al mundo de la educación, es semejante. El mundo de la educación, sobre todo el de la educación física, no se basa en evidencias científicas, se basa en ocurrencias o en modas, mitos y leyendas. En YouTube existen varios vídeos muy edificantes al respecto. Uno de ellos nos dice la profesora: ¿saben ustedes que durante tantos años nos hemos adherido, rechazado incluso las formas de aprendizaje de la lectura y la escritura? La P con la A, pa, la M con la I, mi, pensando que eran anacrónicas y que, bueno, el aprendizaje global, el aprendizaje holístico era mucho mejor. ¿Sobre qué evidencias estaban sustentadas esas creencias? Bueno, pues ahora se descubre de que el aprendizaje global es mucho más perjudicial que el aprendizaje analítico. No solamente no es inocuo, sino que genera en un sector de los niños y niñas atrasos irreversibles. ¡Ah! No me digas, pero bueno, si estábamos todos de acuerdo que ya los famosos cuadernos de lectura y escritura había que echarlos al fuego. Pues no, señor. Entonces, ¿en dónde nos apoyamos para adherirnos a esos nuevos planteamientos? Mitos y creencias. En el mundo de la educación se está haciendo este tránsito. Basta ya de funcionar empíricamente, tenemos que funcionar experimentalmente. Y en educación física nos sucede lo mismo. Progresión para cualquier aprendizaje. ¿Y usted cómo sabe que esa es la progresión adecuada? No, a mí me lo dijeron. Yo tuve un profesor que era muy bueno. Siempre se hizo así. Sí, pero ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la investigación que demuestre que eso que usted va a hacer con los niños tiene efecto? Bueno, mal no les hará. Es inocuo. Bueno, pues sí, porque pierden el tiempo, ¿no?
el 11º mandamiento de la ley de Dios dice no hacer perder el tiempo a los demás. Y esa educación física inocua hay que cambiarla. ¿Dónde se ha cambiado ya? En el mundo del entrenamiento. El otro día sale en uno de los diarios de mayor tirada en España un artículo diciendo: hey, en el fútbol ya se están aplicando las fundamentaciones del Big Data. Se acabó lo de la posesión del balón, se acabó lo del tic-tac del Guardiola, se acabó lo de hacer circular el balón, lo del pas, pas, pas. Y nos están diciendo los científicos nuevos planteamientos sustraídos de sus investigaciones aplicables al mundo del fútbol. ¿Dónde tienen el problema?, decía el artículo, en cómo traspasar esos conocimientos a los entrenadores. Porque, como decía Einstein, es más fácil dividir un átomo que cambiar un prejuicio. Y es verdad, las resistencias al cambio son poderosísimas. Totalmente. Y quiero interrumpir ahí para claro que unir un claro tema. Has escrito sobre iniciación deportiva y deporte escolar. Sí. ¿Cómo dialoga, ya que tomaste el tema del deporte, acá y de la Big Data en el deporte, cómo dialoga el deporte escolar y la iniciación deportiva en la educación con el mundo del deporte federado? Bueno, yo tengo mis propias ideas ahí en el que sustento que hay una especie de monopolio, dictadura sin intención de los modelos federativos sobre el mundo de la enseñanza del deporte. Algo parecido a lo que ha pasado en determinadas corrientes en educación física y en educación en general. Hay una especie de creencia de que las maneras de proceder en el mundo federativo son las adecuadas, las idóneas y las que hay que seguir imitando cuando se trabaja con niños y niñas. Entonces, este modelo federativo, para que la gente pueda entenderlo, ¿no?, es muy racional, es muy fácil de explicar, a pesar de la gran complejidad que tiene. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque cuando se ha intentado adaptar el mundo del deporte de adulto al mundo del niño, se ha hecho bajo un pensamiento racional positivista. Es decir, oiga, como el niño es pequeño, lo que hacemos es que reducimos el deporte. En vez de que la cancha mide 26 por 14, la de minibásquet medirá 12 por 8. Y la altura de la canasta, en vez de ser a 3 metros y pico, va a ser a 2 metros. Es un pensamiento simplista. Creer que la dificultad disminuye porque metamos al deporte y a su reglamento en la lavadora y se encoja. Ah, mira, se ha encogido. Es lo mismo, pero más pequeñito. Ahora sí que está a la medida del niño. Luego las investigaciones nos dicen que no. Hubo un momento en que el minibásquet era más complejo que el básquet de adulto y se demostró científicamente. Entonces, ¿y cómo se llegó a eso? Ah, bueno, porque alguien tuvo la ocurrencia de pensar de que si reducíamos las distancias y las medidas, ya lo hacíamos asequible al niño y reducíamos la dificultad. Bueno, sabemos que la teoría de la información nos hablaba de que el tamaño de un problema está en función directa con la cantidad de información que había que tratar, no con la medida. Ese modelo sigue imperando, está ahí presente en el mundo del deporte escolar. La prueba más clara es que en la mayoría de los países el deporte escolar culmina y finaliza con unos Juegos Nacionales Escolares. No sé si en Argentina. En España estuvo presente durante mucho tiempo, ahora ya no. Pero en muchísimos países de Iberoamérica, cuando yo pregunto, no, aquí primero es una fase provincial, luego regional, luego tal, luego cual, y al final hay un momento en el que se juntan los mejores y realizan una especie de Juegos Olímpicos durante una serie de días en las que se practican todos los deportes y se sabe quiénes son los niños que tienen mejores resultados. Bueno, todo eso es herencia de una concepción del modelo federativo.
¿Existen otros modelos? Claro que existen otros modelos. Existen otras maneras, sin perder la especificidad del deporte, porque ha habido intentos para mejorar el fair play, para mejorar combatir la violencia, donde se ha desnaturalizado el deporte, ¿no? Por ejemplo, hay una experiencia en la que el tanteo del partido no está en función de los goles, sino del comportamiento de los papás, del comportamiento del árbitro, el comportamiento de los jugadores. Todo eso suma puntos. Para un niño es imposible entender que habiendo ganado 8-0 al equipo contrario, el resultado final es que han perdido porque los papás de esos niños se han portado mal. Eso no tiene sentido, es perder la naturalidad del deporte, la especificidad del deporte. Pero sin perder la especificidad del deporte existen otros modelos que ya se están utilizando y poniendo en experiencia, que nos hablan de poner énfasis en la responsabilidad del sujeto con respecto a sus compañeros, con respecto a sus oponentes, que ponen énfasis en la inclusión e integración, que ponen énfasis en dar la capacidad de respeto a otras poblaciones. Bueno, existen modelos que ya se están proponiendo que, sin perder la especificidad propia del mundo del deporte, dan entrada a otras maneras de enseñar, otras maneras, sin quitarle la legitimidad al deporte como descubrimiento de talentos, que tiene que estar ahí siempre presente, ¿cómo no? Claro que tiene que estar. Sí, como hacías el comentario de cómo hacíamos acá, nosotros estamos en esa línea y trabajamos desde la perspectiva de derecho. Entonces, todos los niños tienen derecho a la participación y estas secuencias eliminatorias hasta llegar a una instancia no existen. Son todas secuencias masivas de participación de todos los chicos y que la experiencia sea realmente para todos de manera equitativa. Afortunadamente, equilibrando las diferencias, tratando de estimular a todos y que el aprendizaje sea colectivo. Así que me alegra poder acompañar tu perspectiva. Yendo más puntualmente a cuestiones, más allá de que después quiero volver a la cuestión que nos quedó pendiente del aprendizaje de la educación física integrada, vos desde hace mucho tiempo estás trabajando con las cuestiones de salir de la idea de una clase como situación aislada para pensar en una secuencia didáctica que puede durar una unidad didáctica con varias clases. Y también vi que estuviste trabajando con el concepto de aula invertida, que creo que la llamabas clase al revés o algo así, no sé qué término se usa allí. Estos dos conceptos me parece que serían interesantes para nuestros profesores conocerlos de tu voz. Claro. Fíjate, el concepto de clase de lección que tenemos muy arraigado en educación física proviene del mundo de la gimnasia, del mundo de las escuelas gimnásticas, sobre todo procedentes de Alemania, los países nórdicos de Europa, Suecia, Finlandia, etcétera, donde ellos articulaban la manera de proceder en base a los tiempos concedidos en las clases. De hecho, pues, si nos vamos a las formas en las que se organizaba una clase propuesta por Young, por Lin, por Tulin, lo que comprobamos es que había una subdivisión en 5 o 6, había planteamientos de hasta 12 subfases dentro de una sesión de 1 hora. Y cada una de estas fases estaba destinada a un trabajo corporal anatómico. Entonces había trabajo de piernas, trabajo de brazos, trabajo de tronco, trabajo de extremidades superiores y también trabajo de flexibilidad, de fuerza. El profesor o el buen profesor era el que organizaba cada una de las sesiones siguiendo este esquema o un esquema similar. Cuando llega el mundo del aprendizaje, desaparece o va disminuyendo la visión biológica, anatómica, del cuerpo como tema de la educación física y nos llega la necesidad de enseñar, ¿no? Es que ya no se trata de cultivar los cuerpos de nuestros alumnos, se trata de enseñarles. ¿Y qué tenemos que enseñarles? Pues, bueno, pues todo el mundo de la psicomotricidad, pero también el mundo
de las actividades físicas, deportivas, en la naturaleza, los juegos, fueron sustituyendo al trabajo anatómico gimnástico, que por otro lado, legítimo y respetable. Cuando llega ya al mundo de la enseñanza, nos damos cuenta de que esto de enseñar no es tan rápido, no es tan instantáneo, no es como cuando vas al fisioterapeuta y todos los días, ahora yo tengo un pinzamiento lumbar, tengo que ir todos los días, y todos los días me pone la misma terapia, la magneto, las corrientes y los rayos ultravioletas. Bueno, muy bien, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Y así se repite día a día. Enseñar no es eso. Enseñar es un largo proceso que necesita tiempo, que se tiene que adecuar al sujeto, donde compartimentar las clases no es suficiente. Entonces nos pasamos a conceptos cada vez más amplios, unidad didáctica y actualmente ya a secuencia o situación didáctica. Porque la unidad didáctica tiene todavía algunos de los rasgos propios de la clase, que es rígida, ¿verdad? Parecía que tenía que copiar las formas arquitectónicas de la sesión y el concepto de situación y de secuencia es mucho más plástico, más flexible, más adaptable. ¿Quién marca el ritmo? Los alumnos, en función de su progreso y su dinámica. Esa idea de que la enseñanza, aprendizaje ocupa el mayor porcentaje de nuestra responsabilidad como docentes ha hecho que desaparezca el concepto de clase. Yo no sé en Argentina, pero en Centroamérica durante muchos años se realizaban concursos sobre la clase de educación física. Concurso mundial, la clase de educación física. Y se juzgaba al buen profesor situándole en un patio, en una cancha. Se le bajaban los niños y niñas de un grupo que él desconocía quiénes eran y tenía que impartir una clase. Y había unos jueces que valoraban. Bueno, claro, a ver, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Cómo es posible que podamos valorar a un profesor enfrentándole a un grupo de niños que desconoce quiénes son? ¿Y eso por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, era un poco, ¿cómo te diría yo? Con muy buena intención, pero poco sustento. Y actualmente nos encontramos en otro marco, ¿no? En otra dimensión. Es una dimensión donde no importa lo que se enseña ni qué hace el profesor, sino lo que aprenden los alumnos. Y eso sucede en un tempus, pues, cronos, ¿no? Frente al kairos, el cronos, un tempus a largo, medio plazo. Y de ahí el que poco a poco va desapareciendo, estará mucho, esta idea. La clase se divide, parte inicial, parte principal, vuelta a la calma. Eso es herencia de una visión gimnástica y tenemos que irla acomodando a otra visión donde el mundo del aprendizaje prevalece sobre el mundo de la rutina estereotipada, sin luego tampoco ningún sustento científico, simplemente como herencia de trabajos empíricos anteriores. Perfecto. Voy a unir la siguiente pregunta con aquello que te decía de la integración entre distintas disciplinas. Además de este vínculo que te decía por tu formación filosófica entre la filosofía y la educación física y otras disciplinas, también me gustaría que agregaras sobre qué autores o investigaciones indagar, buscar a aquellos profes inquietos que quieren buscar algo nuevo, algo por los bordes que lo nutran, tanto este vínculo con estas disciplinas y qué lecturas recomendás al respecto. A esto me lo tenías que haber dicho con antelación, porque tengo puedo venir por mail y lo agrego abajo. Libros en los que me apoyo, por ejemplo, de Luis Miguel Ruiz, lo compré hace poco en la Feria de Madrid, Educación Física y Baja Competencia Motriz, no sé si lo llegas a ver. Bueno, pues lo tengo pendiente de lectura. Ese ya sí que me lo leí, que es de... No lo tengo aquí. Bueno, este otro, el cuerpo entra en la escuela, la presencia del movimiento en las aulas
para mejorar el aprendizaje. En fin, tengo por aquí toda una serie de libros en los que me estoy apoyando ahora y como no podía ser, pues os presento el mío último, ¿no? Sí. Descubre cómo es la educación física del siglo XXI. Y ahí hago mención a numerosísimos autores que se convierten en referentes. De hecho, los otros libros que te iba a pedir, vos tenés más de 20, ¿no? Por ahí andará, la verdad no los tengo contados, pero entre colaboraciones en capítulos para otros autores. Yo te iba a decir, elegí 3 para que los que entran a tu mundo, que son más jovencitos. Mira, yo creo que los 4 últimos son sobre los que me sustento. Enseñar por competencias, evaluar bien en educación física, las 10 competencias del buen profesor de educación física y este último, descubre cómo es la educación física del siglo XXI. Ahora estoy trabajando en otro sobre herramientas para la evaluación, porque el libro de cómo evaluar, si bien en el capítulo de herramientas se abordan las principales, la verdad es que hay muchas y muchos ejemplos que no cabían ya en ese libro. Entonces estoy trabajando en ese libro y otro, junto con el profesor José Hernández Moreno, que se va a titular ¿Para qué sirve la educación física? Falta todavía una parte, sobre todo de mi responsabilidad, que yo quiero acabar y que entra en profundidad. ¿Para qué sirve la educación física? ¿Para qué? ¿Para qué? También haciéndonos reflexiones de los usos inadecuados, ineficientes de la educación física, cubriendo espacios del uso del tiempo, pero sin efecto para nuestros niños y niñas. Por ejemplo, la enseñanza del deporte. Eso Siedentop ya lo averiguó y dijo: lo que enseñamos en los colegios, en los programas de educación física, cuando destinamos el tiempo a una unidad didáctica de voleibol, de balonmano, de baloncesto, eso no es deporte. No lo es. Es otra cosa. Sí, les enseñamos unas gestualidades técnicas, pero deporte es otra historia. Claro, es otra historia. Así puede haber niños y niñas que digan: este profesor se empeña en que yo aprenda a jugar a voleibol. Ni me gusta, ni quiero, ni lo voy a hacer nunca. Ni me pondré en ningún equipo de voleibol. ¿Por qué? Porque el deporte es otra historia, decía Siedentop. Requiere de la lógica propia de esa especificidad. Requiere pertenecer a un equipo. ¿Usted pertenece a un equipo? No, yo me pongo aquí, mi profe me enseña a golpear de antebrazos, punto. Yo no pertenezco a ningún equipo. Si no hay un equipo, no hay deporte. Oiga, ¿usted tiene competiciones periódicas? Yo no he competido en la vida. Oiga, ¿y usted tiene un entrenador? Que va. ¿Y el equipo? ¿Hay cohesión entre los que conforman su equipo? Yo, si no tengo equipo, no. ¿Cómo va a haber cohesión? Claro, Siedentop descubrió que lo que enseñábamos en educación física se alejaba del mundo del deporte, creyéndonos que estábamos enseñando a los deportistas. Y no es así. Y él plantea una alternativa. Claro, hagámoslo de otra manera. Y ese es el método de educación deportiva bajo el acrónimo MED, que ya hace años planteó Siedentop en Estados Unidos y que ahora va apareciendo aquí como algo novedoso. Pero bueno, nos hace ver que lo que hacemos en las clases a veces, aunque está lleno de aparente racionalidad, tiene poco efecto y pocas consecuencias. Walter, ¿queda alguna otra idea que podamos seguir hablando? Seguramente son millones, pero bueno, hasta aquí vamos a llegar. Realmente te agradezco. Me gustaría que como despedida, como cierre, si a vos te quedó algo que quieras transmitirle a nuestros profes, sobre alguna idea o algún concepto que consideres que yo no pregunté. Sí, Walter, hay una que encaja con lo que he venido diciendo anteriormente. Existe una gran barrera, un gran vacío, un desfase entre lo que se consigue en el mundo de la investigación y lo que se baja al patio. Es tremendo, tremendo. Ya no podemos hablar. No, es que no hay investigación en educación física. Sí que la hay, mucha. Tesis doctorales sí que las hay, muchas. Entonces, ¿por qué no avanzamos en la educación física? ¿O por qué avanzamos tan lentamente? Bueno, pues hay algo que se denomina la transmisión del conocimiento, la transmisión de las evidencias, y que no se cumple. De lo que se descubre, de lo que se investiga, a lo que aplica el profesor de educación física,
hay una gran distancia, un gran vacío, y hay que cerrar ese vacío. Fíjate que ese vacío ha quedado incluso acelerado con la desaparición de publicaciones que antes animaban a los profesores a la lectura. Yo me acuerdo, estudiando en Madrid, que una de mis pasiones era esperar cuando llegaba el siguiente número de la revista Stadium, procedente de Argentina, para leer cosas que creía que eran innovadoras. Actualmente, las revistas están destinadas al mundo de la investigación y de la publicación de investigaciones, y con un reto de llegar a estar indexadas al nivel más alto. Pero no son revistas para leer, son revistas para publicar. Es que es curioso. Oiga, es para la lectura. No la lee nadie. ¿Pero cómo que no la lee nadie? No, está llena de artículos de investigación. Entonces, ¿para quién están hechas? Están para publicar los investigadores y que puedan darle la puntuación para que adquieran un nivel de estatus bien universitario, bien como persona que se dedica a la investigación. ¿Y dónde están entonces las revistas de divulgación, de innovación, de transmitir el conocimiento, pero de forma agradable para que el profesor pueda decir, esto lo voy a incorporar a mis clases? Han desaparecido. Han desaparecido. Y aquí en España teníamos montones, ¿no? Pero algunas han hecho ese tránsito, se han pasado al mundo de la investigación puro y duro, y lo que buscan es la gran indexación. Que estén muy bien indexadas. Pero ese es un ejemplo de las dificultades que tienen los profesores de acceder al mundo del conocimiento científico. Me gustaría tener las evidencias para poderlas incorporar a mis clases. ¿Dónde las adquiero? Está truncada esa pasarela está truncada. Y hay que recomponerla. No puede ser que como si buscáramos el paralelismo en el médico, que mi médico no tuviera un vehículo de información que le permitiera estar al día de los últimos avances. No puede ser que se rija todavía por lo que aprendió en la facultad. Se ha cambiado el mundo 40 veces. Bueno, pues esto nos pasa a los profesores. No accedemos al mundo de las evidencias, no es culpa nuestra, pero sí tenemos una cierta responsabilidad personal. Y también falla mucho la cadena de transmisión del conocimiento. Muchísimas tesis doctorales, publicaciones, empiezan ya a tener sustento como para que las bajemos a la cancha, al patio. Ya existen algunas instituciones como Campbell Collaboration, pero que a nivel de toda la educación, no de la educación física, están haciendo esa experiencia, ¿no? Es decir, bueno, todas aquellas constataciones que ya sean aceptadas universalmente, las vamos a publicar y las vamos a... Por ejemplo, ¿cuál? Dinos una. La heterogeneidad del grupo. Campbell Collaboration, de sus 8 aportaciones, dice, una de ellas es, los grupos heterogéneos funcionan mucho mejor, son más eficientes y aprenden más que los grupos homogéneos. Aceptado ya universalmente. Oiga, bájele usted a sus clases. Tiene usted que aplicarlo. Eso ya no tiene duda. Ya no es cuestión de discusión. Es una evidencia científica mundial universal. Bueno, las nuestras de la educación física, yo en la entidad en que estoy trabajando, que se llama Red Global de Educación Física y Deporte, bueno, estoy intentando que una de las aportaciones sea esa, recoger cuáles son las investigaciones que poco a poco, por metaanálisis, ya nos van diciendo, esto ya se puede bajar a la realidad porque tiene apoyatura suficiente en el mundo de la investigación, pudiera llegar a los profesores de educación física. Naturalmente podría hablar de muchísimas cosas, pero me has dado la oportunidad de que ponga una delante de las demás y creo que esta es la más pertinente. Pues nada más, un saludo muy caluroso desde Barcelona. Hoy hace un día así medio nubladote, pero todavía tenemos una buena temperatura. Aquí ha bajado ya muchísimo el COVID, ya estamos casi rozando la normalidad. Se hablaba de que en España ya estamos por debajo de 40 casos cada 100.000, casi equiparable a la gripe. Por lo tanto, yo espero poder visitar Argentina pronto
y poder compartir con vosotros estas reflexiones. Un abrazo muy fuerte, Walter. Muchísimas gracias, espero sí poder verte, encontrarte personalmente y agradecerte presencialmente. Y gracias por todos los aportes que nos has entregado, regalado todos estos años y que seguramente nos vas a seguir abriendo puertas. Bueno, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Walter. Chao. Hasta pronto.